Estamos siguiendo esta Semana Santa litúrgicamente con los evangelios que nos da la Iglesia. Entonces, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ven Espíritu Santo, Padre de los pobres, a iluminar nuestro corazón y nuestra inteligencia, para llevarnos a la verdad plena. Nuestra Señora, trono de la sabiduría, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues falta poco ya para que entremos de lleno al Triduum. Hoy estamos a miércoles Santo. Esta Semana Santa empezó el domingo. Entonces chequen cómo el domingo le da el color para toda la semana. Ellos se acuerdan, tuvimos un primer evangelio en el cual se manifestaba el pueblo judío que daba la bienvenida a Jesús y lo proclamaba rey. Y después tuvimos la lectura sobre la pasión de Cristo. Y entonces teníamos este domingo que eran estos dos sentimientos encontrados. Esta alegría exultante y con palmas en las manos, seguramente también había palmas en las manos. Y después, adentro, la solemnidad. Nuestro amigo va a sufrir su pasión y vamos a seguir esta lectura en silencio y meditándola. Y luego después, tenemos el lunes. Y en el lunes se nos muestra Jesús en medio de sus amigos en la cena en Betania. San Juan nos dice que primero fue la cena en Betania y después fue la proclamación de Jesús. Pero la liturgia nos enseña que este tinte es el que debemos de seguir para poder adentrarnos cada vez más en el misterio. Y vamos a ver cómo el amor se va personalizando, pero también las luchas. El enemigo va mostrando su cara poco a poco, hasta llegar la confrontación. Entonces tenemos que el lunes, que el domingo, es el pueblo judío que está muy alegre por recibir a Jesús y proclamarlo como rey. En el Evangelio del domingo no se nos decía que había una oposición, pero sabemos que había judíos que le decían: maestro, haz callar a esta gente. Y Jesús de decirles: si ellos se callan, las piedras van a exultar, van a proclamar la gloria de Dios. Tal vez no de la manera que nosotros creemos, pero sí el universo entero canta la gloria de Dios. Y por eso San Francisco lo entendió muy bien, y por eso está muy, la teología que él hacía era a partir de lo creado. Luego tenemos el lunes. Primero tenemos mucha gente, y después el lunes tenemos a tres personajes: Lázaro, Marta y María. En su casa Jesús se siente muy cómodo, está en medio de una familia la cual le demuestra su amor. Y aquí vemos cómo estas gracias que le querían dar a Jesús por haber resucitado a Lázaro. María quiere dar todo lo que posee de valor, que es este frasco de nardo puro, y que le unge los pies. Y entonces teníamos esto de este olor que inunda toda la sala. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Ese amor que María quiere darle a Jesús se expande. Y al final, aunque era el perfume de María,
ya no lo es más. Ahora es el perfume de Jesús. Y es Jesús el que huele a nardos. Y es María que enjuga con su cabellera este perfume. Y al estar tan cerca de su maestro, ella también puede oler a su maestro. Y entonces se inundó toda la sala. Y tenemos la oposición. Tenemos a alguien que se opone a este gesto de amor. A alguien que ve solamente lo cuantitativo, el dinero. Pero se escuda con los pobres. Es decir, no acepto este gesto de amor y me cae mal. De hecho, es como que odio todo. Judas, ahí está. Y Judas le molestó mucho ese gesto. ¿Por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios? Entonces, el amor que María estaba manifestando, Judas le pone precio, 300 denarios. Entonces tenemos la primera confrontación y Jesús defiende a María. Y es muy padre ver también que María, sin querer, está haciendo un acto profético. Jesús le muestra que ese acto que acaba de hacer era en vistas de su sepultura. María no sabía que era para eso. Él quería honrar a su maestro en ese momento. Después vamos a entender que es verdad, no pudo ungir el cuerpo de su Señor, de su Rabí. Entonces eso pasó el lunes. Ayer tuvimos a los discípulos en la última cena. Pero vamos a ver que se nos muestra un fragmento de este episodio. Y en este episodio, como les decía, primero está toda la gente, después está la familia y después se vuelve personal. Descubrimos a Juan, que se encuentra en el seno de Jesús. Se encuentra recostado en el seno de Jesús. Que para cuando Jesús pregunta, no, que dice que alguien lo va a traicionar, Pedro le hace el gesto de y Juan se pone en el pecho de Jesús y le pregunta, ¿quién es maestro? Y Jesús le decirle, aquel a quien yo le ofrezca este pedazo de pan. Que como sabemos, bueno, tal vez no sabemos, pero como yo sí lo leí, yo sí sé, es un gesto de amor. Es una manifestación de amor que Jesús está haciendo para Judas, uno de sus discípulos. Entonces aquí les decía, Juan está manifestando su amor con esta simplicidad de estar a un lado de la persona que ama. Y Jesús de aceptar que Juan esté ahí. Vemos que Jesús, a él le gusta este tipo de manifestaciones amorosas. Quiere que nos demos completamente a él. María no dijo, voy a reservar poquito para mañana. Se lo ungió todo. Y todo se vio desparramado ahí. Ya no se puede hacer nada con ese perfume. Ni modo que María diga, ya me voy a bañar mañana para que huela toda la semana. La intención no era esa. Y también Jesús está feliz porque el discípulo que ama está a un lado de él. De hecho, podemos decir que Jesús amaba a todos sus discípulos de una manera particular. El único que se sintió, que de hecho vio la intensidad de este amor, es aquel que puede reconocer que es amado. Y solamente porque reconozco que soy amado, yo puedo responder con este tipo de gesto para con la otra persona. Porque si Pedro quiere mucho a su maestro, ¿por qué no se acercó a preguntar a él? ¿Por qué le pregunta a Juan que se lo diga? Entonces tenemos que entre los amigos hay un secreto. Y este secreto pues, se guarda silencio. No es para proclamarlo. Juan sabía quién lo va a traicionar y no fue para decirle a Pedro, es él, persíguelo. Porque inmediatamente se salió. Pero Juan se quedó callado y no dijo nada. Y empieza el mismo sufrimiento que su maestro. Comparten ese mismo sufrimiento.
Pero ¿saben? Es en ese momento en el cual sé que la herida está presente, y en el momento que Judas quiere hacer ese gesto y se va, Jesús dice, en este momento ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Porque Jesús se ha dado ya hasta el extremo, aún a pesar de que el otro no lo acepta. Él hizo todo lo posible para que el otro se arrepintiera. Entonces vemos cómo está la victoria del amor. Yo sé cómo eres tú y yo sé quién eres, y aún así voy a ver si tú puedes cambiar tu decisión. Y Jesús hizo todo lo posible. Y eso se nos mostró el día de ayer. Y eso es lo que vio Juan. Juan vio que Jesús le dio el pan a Judas. Entonces vamos creciendo en intensidad y vemos como ya pasamos de la gente el domingo, después la familia el lunes, después Juan el martes, y entonces vamos a leer el Evangelio de hoy y vemos también la intensidad del mal. Primero es la gente, los judíos, que pues no se nos da nombre, y después Judas, que se proclama así como que, oye, los pobres, ¿qué onda? Entonces él quiere ser muy bonachón y quiere dar ese dinero a los pobres. Y luego después, ayer, sabemos que es Judas, pero ese es el secreto de Jesús, que le cuenta a Juan. Entonces vamos a leer la lectura de hoy, que es Mateo 26, del 14 al 25. Entonces empezamos. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. El amor creció en intensidad y el amor mismo es Jesús. Y está enfrente, se desenmascara quién va a ser el traidor. Y al parecer se hace enfrente de todos. También Mateo tiene la particularidad de decir: es Judas que mete su pedazo de pan en el plato de Jesús. O sea que Jesús no se lo dio, que Judas tomó ahí deliberadamente. Entonces, es que Juan nos dice mentiras, porque Juan nos dice que Jesús le dio el pedazo de pan. Y Mateo nos dice: no, Judas tenía su pedazo de pan y lo metió ahí en el plato de Jesús.
Entonces son dos versiones y tenemos que frotarlas para sacar una conclusión, para ir mucho más lejos de lo que está dicho ahí entre letras. El gesto que Jesús hizo es un gesto de amor. Pero la intención de Judas era totalmente diferente. Por eso, después de este bocado, se nos dice, entró el demonio en él. Judas ya no iba con buenas intenciones. Judas se ve descubierto. ¿Acaso soy yo, maestro? Y es muy bello ver que entre los discípulos no había alguien que fuera mejor que el otro. Todos podían ser los traidores. Y cada uno se fijaba en sí mismo. Y no estaba viendo de que seguramente es Tomás, porque Tomás se comporta así. O seguramente es Judas, porque puede ser que trae el dinero. Todos tenían una excusa para hacerlo, pero ellos no acusaban a nadie. Y eso es muy interesante. Cómo Judas pasó desapercibido para todos los demás. Y si Juan nos dice que él es el traidor, pero es porque lo supo. Y cuando se escribió el Evangelio ya sabía. Pero en el momento en que estaban viviendo ahí, nadie sabía. Por eso Pedro le hace el gesto a Juan para que pregunte quién es. Y entonces tenemos esta confrontación. Jesús enfrente de Judas y está ahí. Y vemos que Jesús, en su misericordia, hace todo lo posible para que Judas se arrepienta. Cuando le dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Es, Judas, lo que vas a hacer es muy grave. ¿Estás seguro que lo quieres hacer? ¿Estás seguro que quieres traicionarme? ¿Estás seguro que quieres ser tú? Jesús no fue aquel que dijo, oye, pues ya tienes prisa, hazlo, ándale, ya vete. Jesús le dio todas las oportunidades a Judas para que Judas no lo traicionara. Pero así tenía que pasar. Pero no para que digan, pues ya estaba escrito así, ni modo, ya caí, ya no puedo decidir por mí mismo. Siempre hay un momento de decisión. Somos nosotros que decidimos hacer o no hacer, de darnos al amor o de no estar ahí. Entonces no acusemos a los demás, porque para los culpables siempre vamos a encontrar que son los otros, nunca vamos a ser nosotros. Y siempre que buscamos quién es el culpable, tenemos que llegar a la fuente y vamos a estar como Adán. La mujer que tú me diste, Señor, ella me dio de comer el fruto. Entonces al final el culpable va a ser Dios. Oye Dios, si ya la conocías, ¿para qué no la pones ahí? No, siempre está esta libertad de hacer o no hacer. Y eso va a depender de mí, no es de que ya esté escrito. Es de que yo tomo la decisión. Y así como Juan puede escribir porque ya todo pasó. Si no, vamos a empezar que desde el principio Juan ya sabía que Judas era traidor y no es verdad. No es así. Es solamente su manera de hablarnos y decirnos para que nosotros vayamos reconociendo los personajes de los cuales va a hablar. Entonces vamos a ver que el Evangelio del día de hoy consta de 3 partes. La primera parte es la traición de Judas propiamente. Está buscando un momento para entregar a Jesús. La segunda parte es la preparación de la Pascua. ¿Dónde quieres que celebremos la Pascua? Y la tercera parte es, ya estamos dentro de la festividad, dentro de la última cena de Pascua. Y entonces es interesante de saber que en este fragmento del Evangelio de Mateo, del 14 al 25, que se repita 6 veces
la palabra entregar, paradidomi en griego. Yo sé, no sabemos todos griego, pero hay personas que se encargan de estudiar y hay personas que llegan a profundizar de tal manera para decirnos estas maravillas que tiene esta palabra. ¿Por qué utilizaron esta palabra y no utilizaron otra? Y vemos el peso que tiene dentro de la escritura. Y por eso nos damos cuenta que esa palabra se repitió 6 veces. Entonces, la primera, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? La segunda, andaba buscando una oportunidad para entregárselo. La tercera, Jesús que dice, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. La cuarta, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. La quinta, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y la sexta, entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. Entonces este verbo entregar, vamos a ver que no siempre es negativo. Vamos a ver que también puede ser positivo. Este verbo sirve de nexo de unión entre estos 3 momentos que nos describe San Mateo. Entonces, este de Judas que entrega a Jesús. Entonces ahí sí lo vemos negativo. Es Judas que entrega a Jesús para ser reo, para ser esclavo. De hecho, no es propiedad de Judas. Jesús no es propiedad de nadie. Pero les va a decir dónde está. Les va a decir cómo llegar. A través de un gesto usual de fraternidad, de amor. De hecho dice 2. Lo llama Rabí y después le da un beso. El segundo momento que se nos habla es en la Pascua. La Pascua es la figura del sacrificio de la cruz, donde Jesús va a entregar su vida. Y ahí toma otra connotación, y es una connotación positiva. Es Jesús mismo que se da a nosotros, que da su vida por nosotros y se da a su Padre. Y el tercer momento, en la última cena, en la cual se manifiesta la entrega de Jesús que se cumplirá en la cruz. Entonces, así como decimos que este gesto profético que María hizo al ungir los pies de Jesús con este perfume, Jesús le da el significado final. María no va a poder ungir mi cuerpo. Y ese perfume era para eso. Y entonces vemos como la prisa del amor pide de darse inmediatamente. Y entonces María avanza ese gesto en la cena en Betania. Y entonces Jesús en la Pascua se da de una manera profética también, porque no estamos viendo su sangre y aún no vemos su cuerpo entregado. Y sin embargo, es ahí donde va a decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes. Aún no lo es, y sin embargo se está dando ahí. Y ese misterio lo celebramos en la Eucaristía. Entramos dentro de la eternidad y ese gesto lo tenemos presente. Bueno, así como se pasó ese jueves, el viernes es la entrega material, el cordero que es llevado al sacrificio. Y es ahí
donde realmente da su cuerpo y da su sangre. Es ahí donde Él entrega, en una pasividad. Antes Él tenía sus momentos activos de que Él era el que ejecutaba las acciones, y después deja que los demás lo lleven. Y es ahí donde empieza a guardar silencio. Y entonces Jesús sabía que sus discípulos no iban a estar presentes en la cruz, y era necesario que ellos vivieran eso. Y por eso el jueves, ya que los tiene presentes, es por eso que se entrega a ellos. Y es muy bello el Evangelio, que empieza con Jesús, sabiendo que había llegado su hora, los ama hasta el extremo. ¿Qué significa amar hasta el extremo? Jesús, si ya tenía una intensidad de amor, pues los ama infinitamente más. Está llegando a su finalidad. Está llegando el momento de su hora. Y es ahí donde ama intensamente, que se da a nosotros. Entonces ya desde ese momento, la intensidad de amor nunca decayó. La pasión está llena de amor. Por eso el signo del amor más grande que puede existir es Jesús en la cruz. Y es eso que nosotros debemos de contemplar. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo nos regala cruces y ponemos cruces por todas partes y ya ni las vemos. Pero sería muy padre de volver a retomar esta contemplación, de ver el crucifijo que tenemos ahí. Casi siempre los ponemos atrás en la cama para protegerlo, pero cuando lo vemos, si estoy acostado y veo para arriba, o cuando me pongo a rezar enfrente del crucifijo, o cuando lo agarro y me pongo a meditar su pasión, el sufrimiento que tuvo. Es una invitación para nosotros en estos momentos que no podemos asistir a la celebración eucarística, de ver esos momentos en el cual Cristo nos amó hasta el extremo y se entregó a nosotros porque nos ama y derramó toda su sangre. Lo sabemos porque en la lanzada brotó agua y sangre. Es Juan que nos lo dice. Y Juan, si lo menciona, es por algo. Entonces se vació completamente por nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos con los crucifijos que tenemos? A veces nada más los compramos y decimos, este está muy bonito, vamos a colgarlo ahí. Es que es para un elemento decorativo de la casa, o es realmente para meditar en aquel que dio su vida por mí. Y eso va a depender de mí. ¿Cómo es que tomo este crucifijo? Es que realmente me lleva a la meditación. Es que realmente me hace sentir pena por los pecados que cometo. Es que cuando cometo estos pecados pienso en Él que está ahí crucificado y que me da oportunidad de arrepentirme. Entonces, cuando dice, uno de ustedes me entregará, ahí es para que nosotros todos hagamos un examen de conciencia. Siempre tenemos esta curiosidad, es de que Judas está en el cielo. ¿Qué pasa con Judas? ¿Dónde está? ¿Es que es bueno que rece por él? Si los apóstoles en ese momento no estaban diciendo quién es el traidor, porque nosotros sí lo vemos a él, porque no queremos vernos a nosotros mismos. Yo por eso debo hacer mi examen de conciencia. ¿Acaso soy yo maestro? Porque yo hago cosas y te traiciono en esos momentos. Todos los discípulos preguntaron, ¿nosotros no preguntamos? ¿Creemos que no lo traicionamos? Judas lo traicionó por 30 monedas de plata. ¿Tú por cuánto lo traicionas? ¿Lo traicionas viendo la televisión en vez de ir a la misa el domingo? ¿Lo traicionas de ver una novela en vez de ponerte a rezar el rosario? ¿O hacer tu examen de conciencia? ¿O hacer el estudio de la Biblia? ¿Leer un fragmento?
¿Cómo traicionas a tu Señor? ¿Es que te gusta estar en la verdad o prefieres estar en la mentira? Al estar en la mentira y tú sabes que estás ahí, estás traicionando a la verdad. Y Juan el Bautista da testimonio de Jesús porque muere por la verdad. Entonces la verdad hay que proclamarla. Entonces, ¿por qué miento? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Es que quiero ser su hijo? Entonces, cuando escuchemos estas palabras, uno de ustedes me entregará. ¿Acaso soy yo maestro? Debo de hacer un examen de conciencia y reflexionar sobre nuestras acciones. Debemos reflexionar sobre nuestra dignidad en este momento con nuestra vida. ¿Es que doy testimonio de lo que hablo o solamente hablo y actúo diferente? ¿Hacia dónde voy? Porque normalmente estamos llamados a ir a la santidad. Todos debemos de caminar en la luz. ¿Qué es lo que prefiero? ¿Dónde prefiero estar? ¿Cómo hemos respondido a los llamados que Jesús nos hace? ¿Acaso soy humilde? ¿Acaso quiero parecerme a mi maestro que es humilde y manso de corazón? ¿Acaso realmente lo escojo como rey de mi vida? Es lo que proclamamos el domingo. Y tenemos nuestra palmita. Y entonces ahí depende de la intensidad con la cual moviste tu palmita, que es tu realidad. ¿Por qué lo digo? Porque si reconozco a Jesús como mi rey, y esta es mi palmita, yo viva, viva, porque no quiero que me vean los demás, van a decir que soy un ridículo. O realmente estaba, sí, viva mi Señor. Algunos sacerdotes decidieron pasar con Jesús Eucaristía por las calles. Y hubo gente que salió al encuentro de nuestro Señor y tenía sus palmas ahí. ¿Cómo las agitaban? Siempre estamos de que si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, otro gallo hubiera cantado. Y seguramente yo sería uno de los más fervorosos. Pero en este momento, ¿cómo soy? Entonces tengo que esperar que Jesús esté aquí y yo diga, sí, viva Jesús, te escojo como mi rey. Pero eso no lo vas a poder ver. Entonces, ¿cuándo te vas a decidir a tomar realmente a Jesús como tu Señor? Y que sea Él que gobierna tu vida. Cometemos muchas traiciones. Y una de las peores, bueno, la de traicionar está mal. Pero ¿qué hace una traición con mi inteligencia? Pues una traición se opone. Jesús, es verdad, lo vemos en los evangelios, hizo todo lo posible para que Judas no lo traicionara, para demostrarle el amor que sentía por él particularmente. ¿Qué hizo Judas? No lo quiero ver. Así como Pilatos, lo hecho está. Así ni modo se quedó. Y nos quedamos en el error. Y entonces el error no es estar dentro de la verdad. La luz vino a las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Y esas tinieblas pueden ser parte de nuestra inteligencia. Ser ignorantes es una oscuridad. Es estar en tinieblas porque no conozco. Entonces, ¿ustedes creen que no leer la Biblia, ahí demuestro que amo a mi Señor? Si es la misma Biblia que me habla de Jesús. Entonces, ¿cómo digo que lo conozco si ni hablo la Biblia? Entonces, desconocer la Biblia es desconocer a Jesús. Y entonces esta traición de la inteligencia es no querer comprender todo lo bueno que Dios hace por nosotros el día de hoy. Mírense, están en sus casas
bien resguardados del coronavirus. Y ahí en sus casas están siguiendo estas lecturas. Y mañana van a empezar un retiro con el Padre Salvador. Si es que quieren, no están obligados. Pero ya que están ahí, como les habíamos dicho, para la preparación de estos momentos de estar en la casa, no hay que perder el tiempo, porque perder el tiempo es negativo. Pensemos positivo, hay que ganar el tiempo. Y aprender de estas cosas espirituales es para ser mejor. Este tiempo en el cual estoy escuchando es para quemarlo, para poder amar más y saber más de mi Señor, que me habla el día de hoy, con estas circunstancias que tengo. Y le agradezco porque estoy en medio de mi familia y que estamos resguardados y que tenemos un techo donde vivir y que aún tenemos comida allá afuera y que esta pandemia aún no está exageradamente afuera. Es lo que estamos esperando realmente para ya no salir, que nos digan que ya hay un chorro mil que están infectados, o preferimos guardarnos en la casa y tomar este tiempo para escuchar sobre la palabra de Dios y crecer espiritualmente. Y creciendo espiritualmente nos volvemos más inteligentes, empezamos a conocer más, y no solamente eso, empezamos a amar mejor, porque no podemos amar siendo tontos, porque amamos a lo tonto, o a veces caemos en las pasiones y no sabemos realmente amar. Entonces, es verdad, esta traición es una herida en la inteligencia que no puede recibir la verdad, no puede recibir la luz, que prefiere estar en las tinieblas. Así son nuestras traiciones. Sé que esto está mal, pero ¿qué importa? Lo voy a hacer como quiera. Entonces, una cosa es de que lo haga premeditadamente y otra cosa que lo haga porque soy frágil. Son dos cosas bien distintas. Pero al final de cuentas hay una traición. Sí, pero fíjense también que Pedro también traicionó. Judas traicionó por 30 monedas de plata y Pedro lo hizo free, lo hizo por gratis, por miedo. Traicionó a su maestro, a su Señor, cuando le decía: yo voy a dar la vida por ti. Y Jesús ama a Pedro, aún sabiendo que lo va a traicionar. No podemos hablar de las suposiciones o qué pudo haber sido, porque ya no es. Pero si Judas hubiera arrepentido, estoy seguro que Jesús le hubiera perdonado. Así como Pedro en los evangelios, nunca se nos dice que pidió perdón. Nunca se nos dice que le dijo: sí, Señor, perdóname por haberte traicionado 3 veces, por haberte negado 3 veces. ¿Qué hace Jesús? Pedro, ¿me amas? ¿Y cuántas veces la pregunta? 3 veces. Nuestro Señor nos ama y dio su vida por nosotros, aún sabiendo que lo traicionamos a cada momento. Entonces depende de nosotros qué es lo que hacemos con este amor que Él nos brinda. Porque muchas veces preferimos qué es lo que piensan los demás a estar en la verdad. Entonces debo de quedar muy bien con todos los demás para sentirme bien, porque si digo otra cosa contraria a lo que están diciendo los demás, me voy a sentir raro. De hecho, no quiero ser un nerd, no quiero ser diferente a los demás, quiero ser igual sin notarme, y esa es una traición. Lo primero que debemos de ver es: ¿estoy viviendo en la verdad o es una mentira lo que estoy viviendo? Y es que quiero quedarme en esta mentira o quiero salir a la luz. Quiero poner todas mis cosas a la luz para que nuestro Señor esté ahí presente, aún en la oscuridad de nuestro corazón. Que haya luz para que Él
las tinieblas ya no existen ahí. ¿Y saben lo que hay peor que una traición de la inteligencia? Una traición del corazón. Porque aún el corazón puede hacer cambiar la inteligencia, pero la inteligencia no puede hacer cambiar nuestro corazón. Y esto lo notamos cuando nos enamoramos. Tenemos a la muchacha que nos da todo su aprecio y notamos inmediatamente que nos ama, pero no es ella la que me gusta. La que me gusta es la que me ignora. ¿Y por qué mi corazón se mueve para esta persona si la otra no me toma en cuenta? Yo le digo a mi inteligencia, dile a mi corazón que ame a esta, porque es mucho más fácil. Pues no, nuestro corazón no recibe órdenes de la inteligencia. Entonces debemos de tener cuidado de las traiciones del corazón. Entonces, estar en las tinieblas es estar fuera de la luz, olvidar que todo viene de Dios y de ser agradecidos. Cuando nos vamos a dormir, agradecemos a Dios de todo lo que nos dio el día de hoy, o soy un mal agradecido y ni me acuerdo de rezar. Normalmente rezamos cuando estamos recibiendo los alimentos. Cuando nos lo ponen a la mesa, rezamos. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita cuando empezamos este video? Rezamos. Porque lo que les estoy dando es alimento espiritual para nuestra inteligencia. Entonces es muy interesante cómo Jesús, como ya les había dicho, puede perdonar esta traición de Judas. Ya lo sabe, ya sabe que ya se puso de acuerdo, ya sabe que si sale de ahorita en este momento es porque ya va a deliberarme, ya va a entregarme completamente, ya les va a decir dónde estoy. Pero Jesús mismo nos dice, enfrente del mal, el amor sale victorioso. Por eso Él es glorificado en ese momento. Y nuestro Padre lo va a glorificar otra vez. Se sirve de la ofensa para poder amar más. ¿Nosotros qué hacemos cuando nos ofenden? ¿Nos servimos de eso para poderlos amar más? O, yo no soy Dios, pero te voy a aniquilar. Para mí tú ya no existes. Y saber que ya no estás ahí, soy bien feliz. Porque no quiero que me duele lo que me hiciste. Pues estamos mal. Y esa es una traición a nuestra inteligencia. Si queremos ser como nuestro maestro, debemos de ir también hasta el extremo. Y de servirnos de esas heridas para poder darnos más. Pero nosotros preferimos guardar todo eso. Mira, me humilló, deja guardar eso en mi corazón para odiarlo toda la vida. Me dijo que era un tonto, deja guardar eso en mi corazón para estar sufriendo todo el tiempo y decir que soy un tonto. Entonces todo lo malo lo estoy guardando en mi corazón. ¿Y qué frutos hay? No hay frutos. Al contrario, me estoy haciendo un hombre que no quiere amar porque siempre es ofendido por los demás. ¿Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros? ¿O Él continuaba predicando acerca del amor, acerca de la verdad? Entonces la victoria del amor cristiano es ahí enfrente del mal. Perdonar porque no saben lo que hacen. Es lo que hizo Jesús en la cruz. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y nosotros creemos ser muy inteligentes y decimos, claro que sé que lo que estoy haciendo. No sabes, porque no sabes quién es realmente Jesús. Entonces no sabemos quién es realmente el otro. Entonces por eso puedo decir, perdónalos, Padre. Yo no voy a guardar eso que me están haciendo de mal en mi corazón, porque no quiero vivir con esas heridas ahí. Ya me hirieron, pero no quiero vivir de eso. Quiero vivir mejor en el amor.
y transformar a esa persona amándola, rezando por ella. Y es ahí donde salimos victoriosos en el amor. Es ahí donde realmente no estamos muertos en la cruz, que es la manifestación del más grande amor, pero es ahí donde yo me niego a mí mismo. Es ahí donde yo decido hacer la voluntad de Dios y dar frutos ahí donde estoy. Si quiero dar vida, si quiero ser fecundo, tengo que morir. Entonces, ¿morir a qué? ¿Morir a qué? No voy a morir a mis buenos sentimientos y no voy a dejar que los demás me transformen y me cambien para mal. Al contrario, morir a lo que haya de mal en mi corazón, de lo que mis placeres por los cuales yo desearía cambiar esto que tengo ahorita por aquello. A veces se cambia a nuestro Señor por una hora enfrente del televisor. Y luego, ¿qué excusa ponemos? Puedo ir más tarde a la misa. Y después sale la noche y después, pues ya se pasó el día y ya nunca fue. Entonces, ¿qué tipo de amor tuvimos? Ver que Jesús es la fuente del amor. Yo no puedo amar hasta el extremo si Jesús no está conmigo. Yo no puedo amar hasta dar mi vida por los demás si Dios no está conmigo. Porque frente de la muerte, ¿quién no tiene miedo? Pero si sé a dónde voy, sé que después de la muerte está la vida. Y hay que morir para vivir. Entonces, ¿por qué le tengo miedo a este coronavirus? ¿Por qué puedo vivir angustiado en este momento, sabiendo que la muerte está allá afuera y que puede atacar a toda mi familia? Esa no es la manera de vivir. Vivir en temor no es vivir, es sobrevivir. Estás sobreviviendo. Cuando vives realmente, estás con tu corazón gozoso y ese corazón está en paz. Y nada teme porque su pastor, nuestro pastor, está con nosotros y nos va a conducir hacia fuentes tranquilas. Entonces, ese que se da en la cruz y que dice, tengo sed. Recordemos a la samaritana, que fue el tercer domingo de Cuaresma, que lo que leímos esta lectura. Jesús tenía sed y le pide, dame de beber. Y la mujer, al darle esta fe, en creer en lo que Jesús le estaba diciendo, le da de beber a Jesús. Después llegan los discípulos, los apóstoles, y le dicen, Señor, come. Y él de decir, yo ya comí, tengo un alimento que ustedes no conocen. Entonces, esa sed que tiene Jesús es de que lo amemos. ¿De qué manera? Hasta el extremo. María lo supo muy bien y derramó todo su perfume ahí. La gente cortaba cosas de la creación, palmas, y entonces las empezaban a agitar. Y sus vestimentas las tiraban enfrente para que nuestro Señor pasara. Juan se siente tan íntimo de Jesús que es capaz de dormir, de poner su cabeza en su costado, en su seno. Y aún en que está diciendo que alguien lo va a traicionar, de hacer obediente a Pedro y preguntarle quién es maestro. Y Jesús de responderle en secreto. Es que queremos tener los secretos de Dios. Debemos de manifestarlo con nuestra experiencia de querernos dar a Él. Solamente así podremos comprender este tipo de amor que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Comprender esto
nos hace estar felices, aún cuando estamos en peligro de muerte. Nuestro corazón nada teme, porque el Señor está ahí y Él es nuestra luz. Entonces, aquí no estoy viendo la pantalla, entonces no sé si haya preguntas. Al parecer sí hay preguntas. Aunque nada más tengo 10 minutos para contestar. 5 minutos, me dice. Entonces el día de mañana, con lo que yo os he dicho hoy, a ver cómo entramos en la liturgia de mañana. ¿Qué tipo de presencia voy a tener? Yo sé que es difícil a veces concentrarnos viendo el screen, viendo la pantalla, pero este es el momento que nos tocó vivir. Y entonces vivir esta ceremonia en nuestras casas. Pues no veo ninguna pregunta. Y no se mueve. ¿Usted lo tiene? No se mueve. Entonces, veamos que nuestra Madre Iglesia nos quiere enseñar a través de la liturgia. Entonces, este tipo de liturgia, ¿cómo la tenemos que vivir? Sabemos, por el Apocalipsis, que en el cielo también va a haber liturgia. Entonces, esta liturgia ya me está introduciendo a la liturgia del cielo. Entonces, es interesante poner siempre atención las lecturas de cada día de la misa. De saber cuál es la lectura del domingo, para saber cómo está el color de toda la semana. Y por eso esta semana es muy especial, ya que tuvimos, ya les dije, esta entrada triunfal y tenemos la pasión de nuestro Señor. ¿Y cómo estamos viviendo estos días? Sabiendo que son los últimos de nuestro Señor. ¿Es que los vivimos en la tristeza? ¿Los vivimos en el aburrimiento porque no se puede hacer mucho? ¿O los vivimos realmente cada instante con Él, a sus pies, como María? Y cuando lo estamos sirviendo, meditando en Él. Es solamente así que podemos vivir realmente esta Semana Santa. Porque vamos a llegar a nuestra culminación de esta preparación de la Cuaresma. Y esta culminación se va a terminar el próximo domingo con la resurrección de nuestro Señor. Entonces, como no me pasaron las preguntas... Pregunta que si Jesús perdonó a Judas. Ajá. Pues lee las Escrituras y podrás decirnos si realmente hayas esa respuesta ahí. Pero no sabemos si Jesús sí perdona a Judas. Pero es que Judas recibe el perdón de Jesús o prefiere estar en su traición. Hay muchos que dicen, no está escrito ahí, que Judas pensó que su Señor iba a salir bien librado como siempre lo hacía. Lo iban a arrojar al precipicio y él salía como si nada. Entonces siempre estaba al borde de la muerte y siempre se escapaba. Entonces dijo, ¿por qué esta vez tiene que ser diferente? Y entonces al ver ya que se lo llevaron, Judas se da cuenta de que eso no es lo que quería para él. Entonces, ¿de qué se da cuenta? Que realmente lo amaba. Pero se estaba dejando llevar por su inteligencia. Y entonces ve la intensidad de su traición. Y es ahí donde decide convertirse. Y decide reparar el mal que ha hecho. No quiere este dinero y se los tira. Si ya lo hizo, que se quede, que se compre una hamburguesa. Pues no quiere eso.
y la desesperación le entra y se suicida. Y no sabemos si antes de morir se arrepintió. Eso no lo sabemos. Eso es un secreto entre Dios y Judas. ¿Nosotros para qué lo queremos saber? ¿Es que acaso queremos traicionar a Jesús y en el último momento arrepentirnos? Nosotros no sabemos si vamos a tener ese momento tampoco. ¿Para qué quiero saber eso? ¿Para qué me sirve en mi fe? Ya sabemos que Jesús es misericordioso. Entonces, como les digo, Jesús se dio todo a Él. Es que Él lo recibió. Con la traición que le hizo, se oscureció Él mismo y no quiso ver toda la luz que Jesús le daba. No quiso ver todo este amor que Jesús le daba. Él decidió negarse. Él decidió que esa luz no iba a entrar en su corazón. Pero después penetra. Y es ahí donde ya no puede hacer más. Y él no pensó y no meditó en ir allá y tratar de salvar a su Señor de ahí. Entonces, ya el momento llegó. Después nos estaremos viendo, ya que pase el coronavirus, espero. Vamos a rezar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.